La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy volveremos a recorrer las calles del centro histórico de Querétaro para platicar una vez más con Ignacio Frías. Como recordarán en nuestro capítulo anterior, Ignacio es historiador, escritor y cronista. Acompáñeme a conocer la historia que ocultan las calles queretanas que él considera su propia casa. Querétaro es un arcón de sorpresas. Es un lugar, es una ciudad de excepcionales proporciones históricas, una ciudad de 500 años, ya en la época ya del virreinato, y que nos brinde espacios tan maravillosos como este. Estamos en el Jardín Guerrero, en una segunda toma de nuestra entrevista. Quisiera que nos platicaras un poquito esta plaza, cómo nace. Aquí está un edificio icónico también. Sí. Pues mira, esto es importantísimo para la historia de Querétaro. Para mí es una de las partes más fuertes de la presencia, como tú dijiste, aquí es el corazón del centro histórico, dijiste hace rato y tienes razón. Esta parte fue lo que era el Real Convento de Santa Clara de Jesús. Toda esta parte, por esta calle de Guerrero, sigue todavía Hidalgo y cierra. Era grandísimo, acuérdate que era una pequeña ciudad. Tenía dentro capillas. Era el convento. El convento. Ah, el convento de Santa Clara. De Santa Clara. Ah, entonces la iglesia es esta. Sí. Y la ciudad era todo este predio. Toda esa parte estaba por dentro. Era una manzana completa. Hay un plano que se hizo durante la época del sitio, donde se maneja que fue destruir el convento, pero cómo hay de capillas, de celdas. Acuérdate que era una orden de monjas de dinero. Era una monja que se daban 4,000 pesos en oro común para poder entrar a la orden. Lo que no tenían las beatas de Santa Rosa de Viterbo, que eran pobres. Pero esta sí, ¿por qué? ¿Quién hizo el convento? Don Diego de Tapia. Él fue el fundador. Juntó con todo lo de las herencias de sus 4 hermanas que enviudaron y no tuvieron descendencia. Entonces, los 4 herederos, más él, todo el dinero y lo que había dejado don Fernando, quedó aquí para hacer el Real Convento a su hija Luisa de Tapia. Que ella era una monja. Ella viene de México. Ella era monja, pero venía de la Ciudad de México. O sea, profesó, ella es profesora en la Ciudad de México, y vinieron aquí dos monjas clarisas y 2 concepcionistas. Yo siempre he dicho, ¿por qué vinieron aquí a Querétaro? Porque eran muy buenas, porque eran transparentes, porque eran muy enojonas. ¿Cuál era lo que les hizo? Porque cocinaban muy bien. Porque cocinaban muy bien con las monjas. Y vinieron aquí a esto. Pero su primera casa, donde estaba la luz del día, aquí en la calle de Juárez, frente a la plazuela de la Constitución. Sí, lo que era el mercado. Ahí habitaron las monjas, porque era de una de las hermanas de don Diego de Tapia. Entonces, doña Beatriz. Entonces, ahí fue el primer convento. Ya para 1607 salen, fíjate qué belleza, por todo Juárez, vamos a llamarlo actualmente Ciudad de México, con su candela en la mano, o sea, su vela, y entraron a Santa Clara a tomar posesión del convento. Cuando era en lo que más pudieron haber parado, que eran las celdas y las capillas.
El templo todavía para 1804 y 1805 lo estaban terminando. Es un barroco muy mexicano, un churrigueresco muy mexicano. Entonces, vienen las monjas aquí y entran a toda esta, a gozar de su convento en 1607. Entonces, fueron presa y honra del pueblo de Querétaro. Entraban aquí, ¿quiénes entraban? Fíjate, estuvieron aquí 2 sobrinas de don Pedro Romero de Terreros, el del Monte de Piedad. El del Monte de Piedad. Él era el albacea, era el contador, es el que llevaba todo lo del dinero de las monjas. ¿Cuántas haciendas tenían las monjas? Híjole. Entonces, era un convento de monjas ricas. Era un convento de monjas adineradas. Tengo entendido que había, en esta esquina de acá, había un manantial o había baños o algo. Mira, esa es una cosa muy, cuando dicen que el marqués le puso, ya muy adelantado que tú estás, es cuando dicen que el marqués le puso a una que como que era otra persona ajena a él, le había mandado a hacer los baños. No hay ningunos baños. El convento de aquí de Capuchinas tiene unos baños hermosísimos. Ah, eso es. De hechura mexicana 100% que todavía los puedes gozar. Y los mandó a hacer. No podía hacerlo porque en el libro del marqués que hicimos nosotros, déjame te lo enseño. Parece que vengo preparado. En el libro del marqués que hicimos nosotros durante la misión del doctor Alfonso Ballesteros, que tú conociste. Sí, Alfonso, el doctor. Alfonso, la maestra Mina Ramírez Montes nos puso un texto muy interesante de una ayalés en México, y que aquí le dice y anota que una tía de la esposa del marqués le dijo que hicieron los baños para el convento, porque era monja. Entonces, con todo disculpa, cuando los guías de turistas, que creo que deben de ponerse a leer, a estudiar. Sí, es un imperativo ese. Es un imperativo necesario que tengan conciencia de la historia que están haciendo, porque dicen, es que el marqués tenía una novia y le mandó a hacer su... Por favor, pónganse a leer la historia para poder hablar y ser guía de turistas. Ok. Entonces, yo eso lo digo con todo respeto. Soy enemigo totalmente de las situaciones bizantinas. Como escritor de la historia, Ignacio cuenta con varias publicaciones, entre las que destacan El Marqués y Libros Corales en la Parroquia de Santiago, ambos enfocados en rescatar la historia verdadera de nuestro Querétaro. El tiempo sigue su marcha. Nos has comentado el cómo nace este convento, Sí. Cómo todo el espacio que ocupa. Pero veo aquí una casona enorme, que entiendo que fue el obispado. Sí, pero antes de eso fue el Hotel Diligencias. Ah, era un hotel. Aquí estuvieron, no el hotel, me disculpo, mesón. Era un mesón mesón. de Diligencias. Vinieron 2 personajes ilustres. Don Guillermo Prieto, que es Jesús Viejas de Orden Suprema, genial. Aquí estuvo Ángela Peralta, cuando iba al Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, a cantar. Doña Ángela Peralta de la Ciudad de México tuvo el privilegio de cantarle a Maximiliano. Ya es que había esas tertulias muy culturales. Ya, sí. Entonces, primero fue obispado. En 1904, el obispo Vanegas, ahí estaba el escudo todavía, quiere hacer aquí la catedral. Aquí, en ese Aquí. espacio. Pero se encontró con que hacia abajo son piedras volcánicas. No sirve. No sirve. Entonces mandó a hacer en esta primera parte, hay una fotografía donde están en el banquete, en todo este jardín, era todo tirado. Todo estaba derrumbado. Van a hacer un banquete. Los Mota, gente adinerada, manda a hacer una cuchara en plata con rubíes, brillantes y esmeraldas, la bandera, para que el señor obispo hiciera la primera cucharada de lo que hubiera sido la catedral. y ahí quedó. Entonces, este era
el espacio que iba a ocupar una gran catedral. Exactamente. Es lo que en todo el México novohispano había el obispado y estaba la catedral a un lado. Es cierto. En la mayoría. Es cierto. Entonces, esto quería hacer lo mismo el señor obispo. Hasta la fecha, no hay catedral fundada. Tomamos el pueblo, digo la iglesia, tomó catedral San Felipe Neri. Pero primero fue catedral, fue la parroquia de Santiago y fue San Francisco de Asís. El templo de San Francisco. Entonces ha sido itinerante, digamos. Itinerante. Hoy es la... Está veremos, ojalá y se haga una catedral, de acuerdo a lo que había a las ideas, a los ideales de nuestro obispo, don Faustino. Entonces este espacio estaba destinado a ser lo que hasta la fecha no hay un edificio que dignifique la religiosidad de esta ciudad tan remarcada, ¿no? Sí, no lo hay. Se tiene ese sueño, ojalá y se concrete, pero estaría fuera de nuestra ciudad. Está muy lejos por el centro cívico, por ahí está la catedral, que daría mucho de lo que era una catedral en aquellos momentos, que tenía que estar junto al obispado. El centro cívico es allá por Bernardo Quintana. Sí, exactamente, okay. Por ahí pero está. eso no es lejos. Pero mira, la feligresía es la que acostumbra... Ya te entiendo. Entonces, es que en términos de modernidad, hablar... Ya puedes andar en coche y llegar. Exacto. Sí, pero la catedral normalmente, como se entiende, es en el centro. Exactamente. En el centro de la ciudad, ¿no? Que Querétaro se desvía en ese sentido, porque en los lugares, normalmente, en la ciudad está el Zócalo, o el jardín principal, la iglesia, el comercio y el gobierno. Sí. Y en Querétaro no. No, nada. ¿Ok? Todo está... Tenemos las casas reales, acá en Plaza de Armas. Sí, lo que es parte de gobierno. ¿Ok? Y el comercio, que estaba fincado en un mercado. Sí. Qué cosa extraña, pero fíjate, ¿no? el primer mercado que tuvimos era el San Antonio, donde está el monumento a la corregidora. Sí, había un mercado. Aquí fue un primer mercado. Y por lo tanto no había un área comercial, digamos, no tanto de mercado, sino un área comercial. De tal manera que este punto que todo el mundo camina y atraviesa y vive y padece y goza frente a lo que es hoy el edificio de la Delegación Centro Histórico. Que fue también presidencia municipal, fue zona militar, y fue escuela femenil. O sea, ha tenido varios, según dijo aquel. El jardín ha sido modificado mínimo unas 4 o 5 veces. El jardín, a partir de 1907, fue modificado. A mí me tocó la etapa de trasladar la presidencia municipal acá. Sí, exactamente, sí. A este punto, inclusive, me tocó, en suerte, la inauguración. Sí. Y es un edificio entrañable. Mira, creo que fue lo mejor que se pudo haber hecho, porque ya como zona militar, pues ya tenía su ubicación. El edificio se estaba desgastando muy fuerte, ya estaba cayendo, y lo levantaron. Y lo rescataron. Lo rescataron y quedó un edificio hermosísimo de lo que era, te das una idea de lo que era un mesón, porque no ha sido modificado. Sí, si tú recuerdas, en el actual Palacio de Gobierno era la presidencia municipal, sí, y que compartía espacios con la cárcel, cosa que a mí me tocó inclusive vivir, de tal manera que era una incongruencia que pasaban los presos y ahí estaba la presidencia municipal, una cosa pues muy antigua. Pero fíjate, a mí me tocó vivirlo. En la parte de abajo estaba la presidencia municipal. Es cierto. Estaba la policía. Cierto. A la entrada a la mano izquierda y con el capitán Sergio Pérez Nieto, de feliz memoria. Estaba, en la parte de arriba estaban los juzgados municipales. Entrando estaba lo que le llamamos la cárcel chica y la cárcel grande. En la cárcel grande era una reja enorme y donde los presos se mantenían de vender. Era una miscelánea, una tiendita chiquita. Una de las calles más hermosas que yo caminé por primera ocasión, el primer año que estuve yo aquí en Querétaro, es esta calle de Madero, de la cual
supe yo de una casa Mota. Era un señor Mota, con mucho dinero. Pero esta calle anteriormente se llamaba Primera y Segunda de Santa Clara. Después pasó a calle 5 de Mayo. Ya hoy como la conocemos como calle de Madero. Pero su primer nombre fue Primera y Segunda de Santa Clara. Después sigue la Primera de San Felipe, Segunda de San Felipe. Ah, como antiguamente se conocían las calles. Se conocía. En la casa Mota fue, primero que nada, el mesón de Nuestra Señora de la Luz. Había una imagen a la entrada de una escultura que habían mandado a hacer los dueños de Nuestra Señora de la Luz, que también existía dentro del templo de Santa Clara, hoy parroquia del Sagrado Corazón. Hay que aclarar los nombres de actuales como parroquia. Entonces, en ese tiempo, los Mota era gente muy adinerada. De la noche a la mañana llegaba una pobreza inaudita. Las hijas tuvieron, hay imágenes y hay comentarios de ella, que una de las hijas tenía que ir a recoger lo que quedaba que se tiraba de los mercados para poder alimentarse. No me digas. Sí, fue muy fuerte la pobreza en la que subieron. La casa Mota la compraron en 1907, duró como unos 4 años en reconstrucción. Tiene la mano de don Diego Rivera, el pintor. La capilla está pintada por él. Estaba el pintor de todo ello, fue el padre Mosqueda. ¿Y actualmente la casa Mota es un museo o es...? No, está cerrada, era de don Pascual Alcocer. Y después fue un restaurante, no recuerdo el nombre del restaurante ahorita. Fue un restaurante, duró poco tiempo, y después fue la sede de los diputados. Ah, del Congreso. Del Congreso, y dejó de tener vigencia totalmente y está cerrada. Está cerrada. Desgraciadamente, la incuria, el abandono va a acabar con esa casa, sobre todo por los murales, los frescos que se encuentran ahí de don Diego Rivera, el gran pintor, el gran muralista. Bien, qué raro, ¿no? Sí. Una casa tan simbólica. Con tanta historia. Con tanta historia. ¿De quién es? ¿Quién es el propietario? La familia Alcocer. Ignacio ha impartido diversos cursos de historia a lo largo de los años. Además, fue miembro de la Comisión para la Declaratoria de la Ciudad de Santiago de Querétaro como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Las plazas son su gente. Sí. Yo tuve oportunidad de trabajar una pequeña temporada, un corto tiempo, en las oficinas de turismo. Y las oficinas estaban en la casa de Cala, en Plaza de Armas. Sí. Y le gocé esa plaza de una manera impresionante, porque además de bella, pues desde las 7 de la mañana empezaba a circular. Como todas las plazas, tienen sus horarios para las mujeres que van por la leche y por el pan, al mediodía que andan las personas que andan haciendo trámites de negocios, etcétera. En la tarde, que es la tarde para los novios, y en la noche es para que esté de nuevo en calma. Esta plaza me imagino que ha sido igual. No sé tu experiencia, por ejemplo, aquí yo me recuerdo que había un kiosco. Fíjate que sí, aquí en el centro había un kiosco donde venían todos los muchachos de la época de las escuelas, pues de las particulares, de La Paz, del Plancarte, del Alma Muriel, del Queretano, del Salesiano, y ahí emergíamos. Y la pista de patinaje, pero había algo muy especial en esto. El 6 de enero nos veníamos todos los de la... No era barrio, porque no era barrio Santo Domingo, pero todos los de las casas circunvecinas veníamos a enseñar nuestros juguetes a los amigos. A presumir. A presumir lo que habían tenido los reyes. Y entonces, desde el patín del diablo, los patines, la pelota, lo que tú quieras, juguetes de hojalata, juguetes de madera, buenos juguetes, de todo había, porque se iban con Franco Muñoz, ahí se iba, o a la Ciudad de México, o al Roble, se iba a ver los juguetes, nos llevaban los papás muy inocentemente a nosotros para que fuéramos a ver qué nos gustaba.
Y aquí nos veníamos. Aquí era nuestro esparcimiento sin ninguna élite de ninguna clase. Estamos hablando de qué, de los 50. 60, Ah, 60. 60, sí. Ya los 60. Sí. No, pues entonces ya la ciudad ya había. Sí, no, porque todas las calles se habían empedrado. Era riquísimo el empedrado. ¿Por qué? Porque oías pasar los caballos de la leche, los de carretas. Los de carretas. Los caballos grandotes, hermosísimos. Los percherones. Los percherones, cada uno tenía su nombre y pasaban. Te vaciaban la leche y era un... O sea, todavía conservaba en los años 60 Sí. ese sabor auténtico de pueblo, de ciudad, de queretanos. Exactamente, y por la tarde pasaba Pachita con un canasto de mimbre a vender el pan. Lo bajaba, le quitaba una tela grandota que traía amarrada. Y qué ricos sabores, qué ricos olores. No, era único. Sí. Y te daba tu panecito hacia Yo chico me acuerdo, me daba mi panecito. Ajá. Cuando estaban bien sentadas las piezas. O sea, era una ricura todo lo que teníamos. Yo en lo personal añoro el empedrado. No teníamos el problema del agua como tenemos ahora. No, cuando llueve, ¿a dónde corre? Se inunda la ciudad. Es realidad. Sí. Sí, el vaso que representaba lo que es la Alameda, ahí Sí. caía muchísima agua Ahí que caía. venía del cimatario. Exactamente, entonces se perdió, pero bueno, es lo que vamos andando. Se han creado jardines muy bonitos, tú has hablado de los jardines. Sí, Se han creado plazas hermosísimas, pero si tú ves, para mí lo más importante, tenemos la pérdida del tejido social. Desgraciadamente lo perdimos. El centro histórico, esta parte que estamos trabajando, que estamos viendo en tu programa, se ha perdido. 3, 4 personas habitarán en esta casa. Los Jauregui, la familia Bueno, ya es otra familia, ya es un hotel, abogado. un abogado que ya hizo hotel su casa, que era la ok. casa del licenciado Carlos García Aquí Michal. había un... El sanatorio Margarita que cerró. 4. O sea, se fue... Y ese es muy fuerte, que perdamos el tejido social, lo que no han entendido muchas autoridades. No podemos perder el tejido social. Esto se pierde. Pero yo creo, no sé si estés de acuerdo conmigo, es un proceso natural de las ciudades, como las personas. Las personas que a los 40 años son muy agradables, muy simpáticas, muy agradables, cantadoras y se divierten, pero pasa el tiempo y 20 años después ya no son los mismos. Yo creo que las ciudades es lo mismo, que se extraña esa presencia bucólica, Sí. sabrosa, que son añoranzas, que son... Pero por otro lado tiene ciudades que crecen y se desarrollan. Lo que pasó con nosotros fue que perdimos, y la gente, yo lo viví porque conocía a todos, dice, nos están sacando los ruidos, la música, nos están sacando, yo no aguanto los ruidos aquí a las 9 de la noche. Entonces la modernidad los fue sacando. Sí, Esa es la parte. sí, es una lástima. Todas las casonas o casas convertidas en hostales u hoteles, muy bonitos, pero fue todo modificado. No guardan el señorío de esas casonas. Quizá sí ser más celosos con lo que fue nuestro hogar. Las ciudades crecen, se desarrollan y Querétaro no está exento de ello. La modernidad ha alcanzado al centro de nuestra ciudad y a sus habitantes. Sin embargo, personas como Ignacio se han convertido en la memoria de estas calles queretanas. Su voz mantiene viva la historia de esta muy noble y leal ciudad de Santiago de Querétaro. Yo te agradezco mucho que nos hayas regalado todo este tiempo, todo esto. Nada que agradecer, amigo, sabes bien, todo se estima. Quedamos en deuda porque pues sabemos que nos compartes mucho de esta intimidad tuya a partir de la charla que tuvimos. Sí. Y yo te agradezco muchísimo que nos hayas recibido Yo estoy para lo que en tu ciudad, en esta casa. Es nuestra casa.
Que no se acaba. Que no se acabe nunca. Esta fue la crónica de una odisea del día de hoy. Te espero la próxima semana para ahondar una vez más en la memoria de Querétaro, aquella que tú y yo construimos juntos. Yo soy Emilio Castelazo. Hasta pronto.